Hola gente, ¿cómo están? Vengo a hacerles esta clasecita súper chica, una cápsula en verdad de los conceptos previos de la química, cosas que son necesarias que ustedes sepan. No son en sí materia, porque claro, nosotros tenemos tres ejes en química que ahí los voy a enseñar, que tienen toda la materia, todas las cosas, que aún no han liberado los temarios oficiales de este año, pero basándonos en el temario del año pasado, que no creo que cambie tanto, o sea, quizás le añadan unas cosas, quiten otras como siempre, pero nunca se ve tan cambiado el temario, así que trabajando con lo principal, vamos a lograr lo mismo. O sea, porque los temarios los van a liberar aprox en mayo por ahí. Ya liberaron los de la PAES de invierno, pero la PAES de verano creo que aún no. Ya. Entonces, eso va a ser una clase súper chiquitita. Me presento, yo soy Jesús. Voy a ser su profe de química y de física. Ya me presenté en el video de física, también pueden ir a verlo. Está ya ahí disponible en la página el video de matemática y el video de historia para que vayan a verlo la gente que está en el preu de historia o que también está viendo si inscribirse en el preu. Pueden ir a ver si les gusta el profe, si les gusta la manera en que enseña, etcétera. Así que eso. Esa es la idea de estas cápsulas y es que ustedes vean cómo nosotros enseñamos y cómo hacemos clases, ya así como la metodología. Así que voy a hacer un corte chiquitito y vamos a pasar aquí a la tablet a hacer la clase. Así que eso, nos vemos. Ya vamos a seguir aquí con la clase. Les recuerdo que es toda una clase grabada, así que por eso no va a haber nadie hablando, solo yo. No va a haber participación ni nada, así que obviamente es distinto a lo que es una clase en vivo del PREU, porque la clase en vivo del PREU hay 20 30 personas de repente. Obviamente se inscriben más, se inscriben 40 50 pero hay mucha gente que se inscribe al PREU para, eh, para ver las clases grabadas. Que no. Chuta, ahí está. Qué raro esto. Se me activó como una cuestión nada que ver. Ya, pero en fin, hay gente que se inscribe para ver las clases grabadas, ¿ya? Para ver la grabación. Entonces no se conectan a las clases normales, a las clases en vivo, y en las clases en vivo suele haber de 20 a 30 personas como máximo, ¿ya? Así que igual hay participación, igual hay gente hablando, igual hay gente preguntando, entonces es distinto a lo que es una cápsula, pero igualmente van a poder ver el método de enseñanza de cada profe. Así que, bueno, esa es la idea de las cápsulas. Entonces vamos a empezar con los conceptos previos de química. Primero vamos a tener, yo les voy a explicar primero cómo es el temario más o menos de este año, o lo que yo pienso que va a ser el temario, porque aún no lo han liberado. Química, ya, química se divide en tres ejes, ya. Se divide en la parte de estructura atómica, ya que se ve en estructura atómica. Se ve todo lo relacionado con los átomos, ya. Y cómo se unen para formar compuestos, los enlaces, etcétera. Ya. Por ejemplo, en estructura atómica lo primero que vamos a ver va a ser el concepto del átomo y las teorías atómicas. Por ejemplo, todas las cosas que explican cómo podría ser un átomo, de las teorías más antiguas hasta las teorías más recientes. ¿Ok? Todas son teorías, ojo, ninguna es ley porque en verdad todavía no se sabe cómo se comporta perfectamente el átomo. Hay teorías, está la teoría, actualmente la teoría que se sabe de los electrones, por ejemplo, la dual, que los electrones se comportan como luz y como, o sea, como onda, como luz, como onda y como partícula, igual que la luz se comporta como onda y como partícula. Esa parte también la vamos a ver en la parte de ondas de física. ¿Ya? Química está súper conectado con física, ¿eh? Porque al final los átomos tienen mucho que ver con física, las subpartículas y todas esas cosas, así que química está súper conectado con física. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vamos a estudiar en química y en física? Que en física son las interacciones y en química va a ser como más el átomo en sí, ¿ya? Y las interacciones que tiene como con los demás átomos, tipo las reacciones químicas, las cosas que pasan con los componentes, con los compuestos, etcétera. Las cantidades de los compuestos, que es la parte de estequiometría, que es el segundo eje, estequiometría. ¿Ya qué estudia la estequiometría? Porque estequiometría es una palabra súper rara, en verdad, o sea, como que es súper raro decir estequiometría, pero lo que estudia en resumen esto es la medida de los átomos. Ya, por ejemplo, vamos a estudiar cantidades, proporciones, etcétera. La parte, el concepto de mol que vamos a ver ahora tiene que ver mucho con estequiometría, así que eso. Tercero, tenemos la parte de química orgánica. En mi opinión, la parte que le cuesta a más gente. Es la parte que más me gusta a mí porque es como la parte que más se sabe exactamente lo que uno está haciendo y que más ingenio requiere, como por ejemplo, para saber
hacer algunos procedimientos, pero la parte de química orgánica en verdad muchas veces al principio se hace terrible, luego ya uno lo naturaliza y cuando se aprende las cosas, cuando se aprende como las nomenclaturas, que es lo que hay que saber en química orgánica, sale natural. Ya, o sea, la química orgánica ya cuando uno sabe, sale natural. Pero por ejemplo, cuando uno no está fresco con la materia, pues está careta. Ya, o sea, por ejemplo, ahora si a mí me pasa un ejercicio de química orgánica, probablemente me va a costar un poco, pero si yo repaso un poco la materia antes, claro, lo voy a hacer al tiro porque en verdad uno ya tiene como naturalizado el procedimiento. Entonces vamos a ver el primer concepto previo, que es el concepto de mol. Ya, mol es una unidad de medida esencial que vamos a ocupar harto acá en química, que es denotada por N y que denota cantidad. Ya, esto es cantidad, denota cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Qué es una mol? Un mol, como por ejemplo cuando uno dice que un kilómetro son 1000 metros, ¿cachai? Uno puede decir eso. O podéis decir que son, no sé, no sé cuántas, obviamente, porque yo no soy gringo, pero no sé cuántas yardas son, ¿cachai? O millas. ¿Cuántas millas? No, tampoco sé, que creo que se escribe milla. Esa es una equivalencia entre unidades de medida de distancia, ¿ya? Y acá la mol también tiene una equivalencia con unidad de medida, pero unidad de medida de cantidad. Ahora, ¿qué es una mol? Son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales. Ya que son las unidades elementales, dejémoslo en unidades. Unidades. ¿Qué significa unidades? Uno. Eso, literalmente uno, es multiplicar por uno. Como por ejemplo, si yo digo que tengo un mol de vasos, significa que tengo, acá son millones y millones de vasos. Ya, o sea, 6,022 por 10 elevado a la 23. Si ustedes cachan la parte de matemática, cuando uno multiplica por 10 elevado a algo, la coma se corre 23 veces para el lado y se van añadiendo ceros. Así que esta cuestión tiene uno 2 3 y para allá 20 veces. 20 ceros más. O sea que tiene 20 ceros. ¿Cachai? Tiene 23 24 dígitos. 24 dígitos. O sea, estamos hablando de caleta. Una cantidad inmensa. Ni siquiera sé cómo se dice eso, bueno. Pero se escribe así ya. Esta es la notación científica con la que hay que denotar al mol. Ahora, ustedes normalmente no van a ocupar tanto esto. Pero yo les quiero enseñar de dónde viene, de dónde sacaron esta cuestión del mol, y es que hay un científico que, bueno, este número se llama número de Avogadro. Avogadro. Hay un científico que obviamente no es necesario que se sepan el nombre, pero se llama Amadeo Avogadro. Ya, ¿y qué hizo este científico? Vio el carbono 12, vio el carbono 12. ¿Qué es el carbono 12? También hay que preguntarse qué es el carbono 12, porque uno conoce al carbono por ser una unidad elemental en la parte de la química orgánica, ¿cierto? O sea, literalmente la química orgánica se basa en el carbono. Entonces, si yo tengo el carbón 12, me pregunto, ¿qué es el carbón 12 y por qué tiene ese número? ¿Ya? El número es ese número que aparece abajo del carbón. Ya cuando uno tiene 6, 12, creo que era 6 el carbón. Creo que si no me equivoco tiene 6. Ya, pero la cuestión es que acá yo voy a tener 12 nucleones, ¿ya? 12 nucleones. ¿Qué son los nucleones? Son los protones junto con los neutrones. Se les dice nucleones porque están en el núcleo del átomo, ¿cierto? Cuando yo tengo un átomo, tengo el núcleo, donde acá al centro tengo, voy a dibujarlo en rojito, los protones son rojos, por ejemplo, el neutrón es negro y digamos que los electrones son azules, ¿ya? Y los electrones se están moviendo por ahí, en la órbita. ¿En qué dirección, para qué parte? No sabemos, porque en verdad hoy en día tampoco se sabe cómo se mueven los electrones. Se sabe que se mueven y que están haciendo, orbitando el núcleo, pero no se sabe cómo se mueven, qué trayectoria describen, ni nada de eso. ¿Ya? Todos son teorías, ¿no? Apoyadas por base científica, pero todos son teorías, ¿no? Es como que eso se pueda comprobar, porque uno no puede medir el momentum del electrón, ya por una cuestión que vamos a ver más adelante en teoría atómica que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya. Entonces acá tenemos 12 nucleones, los 12 nucleones, este loco dijo como, debe haber una manera
de contar los nucleones y relacionarlos con la masa que va a tener un compuesto que es generado solo por carbono. Ya, por ejemplo, si yo tengo muchos carbonos unidos, los pesos, puedo relacionar ese peso con los nucleones en total que hay. Ya, yo sé que eso no se entiende muy bien, pero vamos a ver ahora un ejemplo. Si yo digo que tengo en el carbono, tengo 12 nucleones, significa que yo tengo 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones, por ejemplo. Protones y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrones. Voy a confirmar igual que esta cuestión tiene, que se me olvidó, carbono 12. Ay, chuta. El carbono 12 es el carbono común, no es isótopo. Si me carga el internet, mejor. Ahora voy a buscar acá. Carbono 12. Carbono 12. Debería tener 6 protones y 6 electrones. Claro, 6 neutrones, 6 electrones y 6 protones. Es como perfecto, entre comillas, como que tiene 6, 6, 6. ¿Cachai? Entonces acá tiene, este tiene 6 neutrones. 6 neutrones y tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Ya, entonces tengo esto ya. ¿Los electrones tienen peso? ¿Tienen un peso significativo? No. Entonces no los cuento. ¿Cachai? Lo que yo quiero pesar son estos más estos. Los protones y los neutrones tienen una masa igual, ¿ya? Aproximadamente igual. Quizás hay una diferencia como muy pequeña, pero los neutrones y los protones la masa se considera igual. Entonces yo digo que tengo 12 nucleones. 12 nucleones. Y esos 12 nucleones son los que van a afectar a la masa del átomo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12 nucleones, obviamente un átomo que tiene 12 nucleones pesa menos que uno que tiene 14, que uno que tiene 15, pero pesa más que uno que tiene 8, que tiene 6. ¿Ya? ¿Por qué? Por razones obvias. O sea, mientras más partículas, más pesa la cuestión. ¿Ya? Y cuando se unen átomos entre sí, también. Más nucleones en los átomos van a representar más peso. Ahora, ¿cómo hizo Avogadro para relacionar esta cuestión? Dijo ya, tomemos 12 gramos, relacionó la unidad de medida del nucleón, y esta cuestión yo nunca la he visto explicada bien en un libro, pero ojalá que me puedan entender la explicación que estoy dando, porque igual es como bien intuitiva. La unidad de medida nucleón, que no, ojo, no existe, nucleón es como una cuestión que estoy inventando yo. La unidad de medida nucleón la relacionó con los gramos. ¿Y ahí cómo lo hizo? Dijo, si yo tengo 12 nucleones en 12 gramos, ¿cuántos átomos hay en esos 12 gramos? ¿Ya? Entonces, eso fue lo que descubrió Avogadro, que en 12 gramos de carbono 12, o sea, de una partícula que tiene 12 nucleones, en 12 gramos de una partícula que tiene 12 nucleones, hay 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades elementales. Y luego, ¿con qué puedo relacionar cada cosa? Igual. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, entonces, en un átomo que tiene 14 nucleones, ¿cuántos gramos van a haber en 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de medida elementales, que es un mol, para no andar diciendo esa cuestión a cada rato? En un mol hay 14 gramos. Luego, en uno de 16 nucleones, ¿cuántos gramos hay? 16 gramos. Listo. Pero ¿qué cantidad tenéis que tener? Un mol de ese átomo. Entonces, si yo tengo un mol de un átomo que tiene 16 nucleones, como por ejemplo el oxígeno tiene 16 nucleones, ya tiene 8 protones y 8 neutrones. Si yo tengo un mol de oxígeno, ese mol va a pesar 16 gramos. Ya, entonces al final relaciono la cantidad con los nucleones y con el peso. Espero que hayan entendido bien esa explicación, que igual es súper complicado. Eh, y pasemos a la siguiente, que es la masa atómica. Ya prácticamente eso es lo mismo y está muy relacionado con lo que hizo Avogadro la masa atómica, y es que corresponde a la masa
intrínseca de un átomo y por lo general se expresa en UMA, ya que son las unidades de masa atómica. Ahora, ¿qué significa esta cuestión? Significa que, por ejemplo, si yo, esta unidad de medida que se llama gramos partido mol o UMA también, esa unidad de medida, ¿qué significa que yo tenga 16 gramos por mol? Que por cada mol, o sea, por cada 6 por 10 elevado a 23 átomos de ese átomo, voy a tener 16 gramos de ese átomo, ya en pesos. Es una manera de transformar la cantidad en pesos. Por ejemplo, si yo tengo un átomo, digamos el nitrógeno que tiene, el nitrógeno es 714, creo, no me voy a arriesgar, voy a buscarlo también, por si me equivoco. Nitrógeno, según yo sí, el nitrógeno es 7, 715, 714. Mm, mm, mm. Sí, es 714. Ya, entonces, si es 714, tenemos 7 neutrones, 7 protones y 7 electrones. Ya. Como que todos los átomos que he elegido tienen 777 o 666. Como que está súper perfecto el ejemplo. Ya, pero en fin, tenemos 14 nucleones. ¿Qué significa que tengamos 14 nucleones? Que tenemos 14 gramos por mol. 14 gramos por mol. Al final eso es lo que significa esto. Este número se llama A. Lo vamos a ver después también. Este número se llama A y este número se llama Z. Este es el número másico. Número másico. Y este de acá abajo, que se ponen los átomos como notación, es el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones. Y el número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Y también se puede representar el número másico, además de como la suma, la cantidad de nucleones, en resumen, es el peso del átomo en gramos por mol. O sea que al final relacionamos todo eso con los gramos por mol. Y listo. O sea que cada vez que a ti te den un átomo como el oxígeno que tiene 8 y 16, tú con el número másico ya puedes decir, ah, este tiene una masa de 16 gramos por mol. Y es muy importante que sepan leer la tabla periódica que pasan en la PAES. Voy a buscarla confiando en que el internet está bueno. Tabla, tabla química PAES. Que es la típica tabla que han pasado todos los años, que es una tabla que te da el número másico y el número atómico. En este caso está bien. El número atómico te lo dan arriba, así. Como ven acá, el número atómico del carbono es 6 y el número másico del carbono es 12, ya, como habíamos visto antes. O sea que pesa 12 gramos por un mol el carbono. O sea que en un mol hay 12 gramos. Ya. Luego, la masa molecular es exactamente lo mismo. O sea, no tiene mucha más complicación. La masa molecular es lo mismo que la masa atómica. Solo que es sumar los componentes. Por ejemplo, si yo tengo CO2, si yo tengo un ejemplo de masa molecular. Molecular. El mismo ejemplo que está en la guía. Si yo tengo un CO2, ¿qué masa tiene esto por mol, en gramos por mol? ¿Cuál es su masa molecular? Porque acá ya pasa de ser masa atómica a masa molecular en el sentido de que es lo mismo, sí, pero es una molécula, no un átomo. Entonces está mal dicho que es masa atómica, es masa molecular. Ahora, la masa molecular se calcula, masa molecular es igual a la suma de todas las masas atómicas que componen a la molécula. En este caso, tenéis que componen por un C y por un O, dos. ¿Qué significa que sea uno 2? Que son dos O. O sea que tenía un C que pesa 12 gramos por mol, tenía dos O que pesan 16 gramos por mol cada uno, o sea que tenéis que multiplicar por 2, o sea que el O2 pesa 32 gramos por mol, ¿ya? O sea que tenemos 12 más 32 son 44 gramos por mol. Esa es la masa molecular, y listo, ahí estaría. El peso molecular también es lo mismo, pero con la U, ¿ya? Es bien parecido el concepto. El número atómico, ya vimos el concepto de lo que significa el número atómico. Por ejemplo, acá el calcio, si te dan 20 abajo, creo que eran 40 arriba, no me maten si no es así, porque en verdad es súper difícil acordarse todos los números, pero el 20 abajo significa que tiene 20 protones, ¿cierto?
Y si tiene un 40 arriba, ¿cuántos neutrones tiene? También 20, ¿cierto? Uy, perdón, los neutrones se escriben así. Eh, Tiene 20. ¿Por qué? Porque 40 sería el número de nucleones, o sea, la suma de protones más neutrones. Los isótopos. Y ahora vamos a entrar a otra materia, que son tipos de átomos que son distintos a los demás, ¿ya? O que tienen relación entre sí. ¿Ya? ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos que tienen igual número, número atómico, pero que tienen distinto número másico, ¿ya? ¿Qué significa que tengan un distinto número másico que pesan distinto? Por ejemplo, cuando a ti te dicen carbono 12, como dijimos delante, ¿hay un carbono 11? No, ¿hay un carbono 10 más uno o un carbono? Es que arriba y abajo tenéis números chistosos, entonces voy a decir número 14. Ya, la cuestión es que tenemos número 14. ¿Qué significa que sea carbono 14? El carbono 14 significa que tiene 14 gramos por mol, ¿cierto? Tiene 14 nucleones, o sea que tiene dos neutrones más. ¿Por qué no tiene dos protones más? Que si le cambiáis los protones a un átomo, cambiáis el átomo, ¿cachai? O sea, los protones son lo único del átomo que tú no podéis cambiar. Podéis cambiarle los electrones, los neutrones. O sea, no cambiarle como que yo pueda llegar a un carbono 12 y le echan todos los neutrones y se convierte en un carbono 14. Obviamente que no, no funciona así. Si funcionara así, sería súper fácil encontrar carbono 14, pero es cuestión de agarrar dos neutrones, pero no. El carbono 14 se puede encontrar de forma natural, el carbono 12 también, el carbono 12 más uno y 12 menos uno no sé cómo se encontrarán, pero eh, sé que no existen, creo. O sea, como que no, o no existen o es una cantidad como muy chica, como por ejemplo el hidrógeno también. Hay hidrógenos con más neutrones y con menos neutrones, sí, también, pero son súper peludos de encontrar, o sea, como que no, no se ve, ¿ya? Entonces solo se puede encontrar como de forma natural, por así decirlo. Y lo de los protones, eso sí que no se puede cambiar. No se puede. Se puede con un acelerador de partículas y cuestiones como muy avanzadas de física, pero no nos vamos a meter en eso. Bueno, ya, entonces cuando tenemos carbono 14 tenemos 14 gramos por mol y un carbono 12 12 gramos por mol. O sea que el carbono 14 pesa más, sí, pesa más. Una pura partícula pesa más, un mol pesa más, dos moles pesan más que dos moles de carbono 12. Entonces al final lo que cambia acá es la composición del peso, más que nada. Y químicamente, obviamente, hay cosas que son muy distintas, pero no sabría decir exactamente qué, ¿ya? Porque tendría que ser no sé, tendría que tener un magíster en carbonos, como para cachar cuáles son las diferencias de todo. Pero si ustedes se fijan, el carbono 12 es el carbono 12,6 y el carbono 14 es 14,6. O sea que lo que cambia es el número másico, ¿cierto? Acá esto es distinto, el número másico. Y el número Z o el número atómico es igual. El número atómico no puede cambiar de un átomo a otro. Los isótopos estamos hablando que son el mismo átomo siempre, mismo átomo. ¿Hay otro ejemplo de isótopo acá en la guía? Sí, el O. El O siempre tiene 8 protones, pero le podéis cambiar los neutrones, ¿cierto? Tienen distintos números másicos, al final podéis tener 16, 15, 17. Puede cambiar la cantidad de neutrones. Y ahora los isóbaros, creo que me extendí mucho en la parte de los isótopos. Los isóbaros, acá hay un truco de una nomenclatura, o sea, no es nomenclatura, ¿cómo se dice cuando son cosas con letra? Como para aprenderse la cuestión con letra, mnemotecnia. Eso, la mnemotecnia, que los isótopos cambia el Z, ¿ya? O sea, perdón, cambia la A, que es el número másico. Y en los isóbaros, acá va a cambiar es al revés, po. Acá tienen distinto Z, pero igual A. ¿Ya? Es lo contrario de los isótopos. En los isótopos encontramos igual Z distinto A y en los isóbaros distinto Z igual A. ¿Ya? Isóbaros con la A y los isótopos, creo que para los isótopos no hay ningún truco. Pero después para los isoeléctricos, isótonos. Me faltaron los isótonos acá, ¿o no? Ah, no, sí están ahí. Bueno, luego para los isótonos vamos a ver otro truquito también. Isótono, voy a poner la N, isótonos. Y acá voy a poner la A. Y acá los isótopos. Isótopos. Le voy a poner una Z así grande. Ya.
Isótopos, isótonos los isóbaros, ¿verdad? Los isóbaros. Ya, ¿por qué puse esas letras en grande? Porque en isótopos, con Z, isótopos son igual Z, ¿ya? En los isóbaros tenía igual A, y en los isótonos, adivinen qué, en la N. La N son los neutrones, ¿ya? Acá hay igual cantidad de neutrones, igual cantidad, uy, chuta, escribí super mal, igual cantidad de, uy, se está acabando la batería. Voy a ponerle pausa un poco a esto para enchufar el compu. Pausa, recuerda. Y ahora sí volvemos. Ya, entonces lo que yo les estaba diciendo es que acá en los isótonos, con la N mayúscula, es misma cantidad de neutrones. Ya, por eso la N, neutrones. O sea que al final no tienen ni un Z ni un A igual, sino que tienen un A menos Z. Porque recordemos que el número de neutrones es A menos Z. El número másico menos el número atómico, que al final es la cantidad de nucleones menos la cantidad de protones. Perdón por ser tan redundante en esto, pero recordemos que los nucleones son los protones más los neutrones. Entonces, al final, los neutrones van a ser los protones menos los nucleones. Y recordemos que esto es Z y esto corresponde al número másico que es A. Ah, no, al revés, perdón. Lo hice al revés, completamente. Estos son nucleones menos protones. Nucleones menos protones. Esto es A y esto es Z. Listo. Ya, entonces veamos la parte que estamos viendo acá, los isóbaros. Un ejemplo de isóbaro, ¿cuál podría ser? Podría ser, acá el ejemplo que puse es el carbono 14 y el nitrógeno 514. ¿514? Sí, claro, porque al final tienen el mismo número másico, ¿ya? Podría ser cualquiera, en verdad, podría ser el carbono 14. Delante parece que me equivoqué cuando dije lo del nitrógeno 77. Lo dije mal. Esto no es así. El nitrógeno tiene 5. Sí, tiene 5. Que va antes que el carbono. No sé de dónde saqué que era 7. Como que los cambié de lugar. Ya, pero en fin. Sigamos con los isótonos. Isótonos es más complicado ver la relación. Pero claro, al final hay que restar. ¿Por qué? Porque acá la relación yo no la veo a simple vista. Yo no digo estos dos átomos son isótonos. No. Normalmente uno lo ve y dice, ah, no, que son dos átomos, no, ¿cachai? Pero por ejemplo, con los isótopos yo veo que tienen el mismo Z, lo noto. En los isóbaros noto que tienen el mismo A, se ve. Pero acá hay que restar. Acá hay que decir que, claro, 12 menos 6 te da 6, o sea que tiene 6 neutrones el carbono, 12. Y el nitrógeno, 10 más uno, acá va a ser 11 menos 5, que al final es 6, lo dije igual, ya, pero bueno, no importa. El 11 menos 5, entonces acá va a ser 6. Listo. Entonces vemos que tienen la misma cantidad de neutrones. Entonces, ¿qué son? Son isótopos. Ya, misma cantidad de neutrones. Ay, no, nada que ver. Me equivoqué, apreté una cuestión, nada que ver. Ya. Y lo último que vamos a ver es el concepto de la carga eléctrica. Como yo les había dicho, lo único que podemos cambiar en los átomos, o bueno, lo único que no podemos cambiar en los átomos teóricamente y prácticamente, porque uno como que naturalmente no puede hacer una cuestión así, ¿cachai? No podéis como llegar y sacarle un protón a un átomo. Eso, sacar o poner protones, ¿ya? Porque ahí cambiáis como todo el átomo, en verdad, si le añadí un protón. Entonces, la carga eléctrica es el concepto de carga eléctrica. Carga eléctrica, que está funcionando tan raro esto. Es que eso es lo que me confundió, por eso estaba como raro, porque el lápiz como que empezó a funcionar raro. Va, ¿cómo escondo el teclado? Ahí, ya, bueno, ahí pude esconder el teclado, que me tenía como psicoseado la cuestión de abajo. Ya, entonces la carga eléctrica es qué tantos electrones le quito o qué tantos electrones le pongo. Electrones, ojo, los electrones se llaman así no por nada.
electrones se llaman así por electricidad, obviamente, eléctrico, electricidad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver los electrones con la electricidad? Cuando los electrones fluyen, cuando hay un flujo de electrones en cierta dirección, en cierto sentido, ahí es cuando se genera la corriente eléctrica. Eso tiene que ver los electrones con la electricidad y lo vamos a ver más a fondo en física, en la parte de electricidad, ¿ya? Creo que no es electricidad y magnetismo, sino que es solo electricidad, porque magnetismo entraba como en la PSU, en la PAES ahora ya no entra. Entonces, y era súper complicado, así que menos mal que no entró. Entonces los electrones acá van a generar corriente eléctrica, por eso se van a llamar electrones. Entonces, si yo tengo un átomo negativo, ¿qué significa que yo tenga un átomo negativamente cargado? Negativo. Primero, al átomo negativamente cargado se le llama anión. Anión. ¿Qué significa que esté negativamente cargado? Que tiene más electrones. Porque, ojo, cuando nosotros nombramos las subpartículas, no sé si cacharon, pero yo tengo una notación que ocupo harto, que es P más para protones, N0, que es como neutro, parece como que dijera número, pero en verdad eso son los neutrones, el N0, ¿ya? Y el E menos, que son los electrones. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, son neutros. Por eso costó tanto encontrar a los neutrones. A los neutrones fueron los últimos que encontraron. ¿Por qué? Porque a los protones los encontraron viendo las cargas, los electrones también, y por eso incorporaron en la primera teoría atómica que vamos a ver cuando veamos un modelo atómico, al tiro se sabía que habían protones y electrones, ¿ya? Solo que no se sabía todo lo que se sabe ahora. Al tiro cacharon que habían protones y electrones que son carga positiva y negativa, pero no se sabía que habían neutrones porque no lo habían podido detectar, ¿ya? El que los detectó fue Chadwick, creo. No sé si era Charles Chadwick, no me acuerdo bien el nombre. Ya, pero en fin. Entonces, el anión, carga negativa. ¿Qué significa que yo tengo un átomo negativo? Que yo tengo más carga negativa que positiva. Entonces voy a tener más electrones que protones. Lógico, ¿cierto? Si yo tengo más carga negativa que positiva, es porque tengo más electrones que protones. Los átomos estándar, por así decirlo, estándar, o en estado natural, estado basal, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Si lo notaron delante, yo cuando dije lo del carbono, yo me voy acordando de las cosas que digo, que yo llevo harto tiempo haciendo clase, entonces como que me acuerdo de todo lo que dije. Ya, la cuestión es que el carbono, yo dije que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Y quizás alguno se preguntó, ¿de dónde te sacaste esos 6 electrones? Y es que en estado basal, o sea, sin cargarlo ni negativo ni positivamente, un átomo cargado neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, por eso dije, tiene 6. ¿Cachai? Ya, sigamos con esto. Entonces, sigamos con el átomo positivo. El átomo positivo es lo contrario, ¿cierto? Es lo contrario, se llama, creo que, catión, sí, catión. Catión, y tiene una mayor cantidad de protones que de electrones, ¿ya? Ahora, ojo, no es porque yo le añadí protones, es porque yo le quité neutrones. O sea, perdón, neutrones, electrones, que generalmente uno se confunde igual. Acá añadir electrones a un átomo basal, añadir electrones y aquí es quitar electrones. ¿Se pueden quitar y añadir los electrones así de fácil? Sí, sí, tal cual. O sea, los electrones pueden pasar, depende igual. Obviamente en las reacciones químicas interactúan los electrones. Los protones y los neutrones están siempre en el núcleo, no hacen nada, ¿cachai? O que no importan para nada. Importan para otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante también. Y sobre todo en el electivo de química, porque la parte de estructura atómica, la parte del electivo de química, la parte de tabla periódica es la brígida. Esa es la parte brígida que tiene mucho contenido. Pero la parte de común es poca materia, es harta, pero no es tanta como electivo. ¿Cachai? Según yo, con electivo es como el doble. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, la interacción entre los electrones en estructura atómica. Nos vamos a centrar harto en eso, sobre todo en la parte de enlace, que vamos a ver los electrones de valencia, cómo interactúan los átomos según la cantidad de electrones de valencia que tengan, y eso. Ya.
Así que eso sería la clase 2 y acá también tiene una tablita en donde pueden ver la carga que tienen los electrones, que es negativa, la carga de los protones, que es positiva, y la carga de los neutrones, que es cero. Ya, es cero, simplemente. La carga se mide en Coulomb. Coulomb es una unidad de medida para carga eléctrica. Ya, no hace falta decir mucho más porque en verdad eso lo vamos a ver en el electivo de física. Se conectan harto estas dos materias, yo por eso hago estas dos, ¿ya? Así que eso, nos estamos viendo en clase ahí en el PREU, el 1 de abril empezamos. A la gente que está viendo sin inscribirse, recuerden que somos bien flexibles con los pagos, con la parte de las cuotas, de repente damos más plazos, nosotros igual somos un PREU bien cercano, bien como más humano, ¿cachai? O sea, como que no tenemos hartos métodos de pago que no hay en otros PREU, y también somos un PREU bien personalizado, o sea, yo todavía de repente acá en la Cato entró gente que yo antes le hacía clases en Preu, ¿cachai? Como para que entraran a la universidad que querían, y de repente los veo y es como pánago, ¿cachai? O sea, yo soy súper piola porque igual soy casi de su edad. Así que eso, cabrón, nos estamos viendo. Me despido, que les vaya súper bien.